Hola, buenas noches. Soy Desiderio Espinosa y voy a hablar sobre el método Berlitz. En qué consiste el método y voy a hablar sobre este método muy interesante que hasta hoy en día se utiliza y realmente vamos a ver diferentes aspectos sobre este método que ya veréis que es muy interesante. Vale, entonces, ¿quién fue el fundador de este método? Fue Maximilian Berlitz, ¿vale? Era un lingüista y el método lo fundó hace unos 141 años. El método era nuevo, porque no se basaba en la gramática, solo exclusivamente la gramática, como en los métodos tradicionales, que realmente esos métodos sí que se basaban mucho en la gramática. Y fundó su primera escuela en 1878. Luego se hizo muy popular en Estados Unidos y hacia 1914, más o menos, ya habían como unos 200 centros entre Europa y América. ¿En qué consiste este método? Se trata de del método natural. Está alejado de la metodología tradicional y está basado en el método directo, con un enfoque comunicativo. Se fomenta la inmersión lingüística a través de cuatro cosas: a través de la comprensión, el habla, la escritura y la lectura, ¿vale? Y después, aparte de eso, se expone intensamente la lengua mediante el input oral y con lecturas graduadas. También se hacen otros ejercicios, como por ejemplo que las palabras de estudio se practican mediante frases y se fomenta la motivación de los estudiantes. Por lo tanto, es un método que está muy enfocado al habla y se basa en la técnica de pregunta-respuesta. Se hace mucho énfasis, por tanto, en lo oral y se rechaza la traducción, porque los métodos tradicionales estaban muy enfocados a la traducción, pero Berlitz no le gustaba este enfoque y realmente él rechazaba que se tradujera. Entonces, también se simulan situaciones cotidianas mediante el uso de la conversación y los profesores deben ser nativos. ¿Cuál es la clave entonces de este método? La clave del método es llegar a vivir la lengua, como si de una persona nativa se tratara. Y entonces hay aspectos positivos, como en todos los métodos, y aspectos negativos. Voy primero a hablar de los aspectos positivos. Los aspectos positivos son que se enfoca en la comunicación, es un método motivador, fomenta la creatividad y el alumno se ve envuelto en un contexto de inmersión lingüística. Los aspectos negativos se vio que realmente había en las escuelas que seguían este método, el método Berlitz, que había una excesiva juventud del profesorado, lo que suponía poca formación. Y por ello también había escasa permanencia y las personas que se dedicaban realmente se dedicaban por supervivencia, ¿no? Porque realmente necesitaban dinero, pero no era por un tema vocacional. Entonces, esto se dio como... es un aspecto negativo. Y para finalizar, mi opinión personal es que es un método muy interesante y útil debido a su enfoque comunicativo. Es importante motivar al alumnado y este método se enfoca en la motivación, entonces yo creo que es algo muy bueno. Pero creo que las clases no se deben enfocar únicamente al habla. Es importante ver las necesidades del alumno, ser flexible en ciertas ocasiones y también utilizar la gramática, porque la gramática es una herramienta muy útil para el aprendizaje de idiomas. Entonces yo creo que uno se debe adaptar a la situación del estudiante.
Y por último, también creo que, como era un aspecto negativo del método Berlitz, que la formación y la vocación del profesorado también es muy importante para el aprendizaje de un idioma. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta la próxima. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.